Bienvenidos a Zona Enigma. Hoy nos adentramos en uno de los mayores misterios de la existencia humana, la reencarnación. Y si te dijera que existen casos documentados, estudiados por científicos de prestigiosas universidades, donde personas, principalmente niños, recordaron detalles precisos de vidas que nunca han vivido, detalles que posteriormente fueron verificados con evidencia histórica. Esto no es misticismo ni creencias religiosas. Hoy te presentaré 7 casos rigurosamente documentados de personas que recordaron vidas pasadas con detalles tan específicos y verificables que desafían cualquier explicación convencional. Caso número 1. James Leininger, el piloto de guerra. Nuestro primer caso es quizás uno de los más documentados de la historia moderna. James Leininger, un niño de Luisiana, comenzó a tener terribles pesadillas a los 2 años de edad. En sus pesadillas, James gritaba: "¡Avión en llamas! ¡El hombre pequeño no puede salir!". Sus padres, Bruce y Andrea Leininger, cristianos conservadores sin creencias previas en la reencarnación, quedaron atónitos cuando su hijo comenzó a revelar detalles específicos sobre la Segunda Guerra Mundial. James identificaba correctamente aviones de la Segunda Guerra Mundial en sus fotografías, conocía jerga técnica de aviación de los años 40 y afirmaba llamarse James Houston Jr. En su vida antes de ser bebé, decía haber volado un Corsair desde el portaaviones Natoma Bay y haber sido derribado por japoneses cerca de Iwo Jima. El padre de James, determinado a desacreditar estas fantasías, comenzó una exhaustiva investigación. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. James Houston Jr. había existido realmente. Era piloto de un Corsair en la Segunda Guerra Mundial. Despegaba del Natoma Bay y murió exactamente como el niño lo describía, derribado por fuego antiaéreo japonés cerca de Iwo Jima el 3 de marzo de 1945. James incluso reconoció a antiguos compañeros de Houston cuando los conoció años después y señaló detalles de la vida de Houston que solo la familia conocía. Su caso fue documentado en el libro Soul Survivor y estudiado por el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia. Caso número 2. Shanta Devi, la niña que convenció a Mahatma Gandhi. En 1930, en Delhi, India, una niña de 4 años llamada Shanti Devi comenzó a hablar de su otra casa en Mathura, a unos 145 kilómetros de distancia. Afirmaba ser Luji Bai, una mujer que había muerto 10 días después de dar a luz. Shanti proporcionó detalles minuciosos sobre su esposo anterior, Kedar Nath, incluyendo su apariencia, casa y la ubicación del dinero que había escondido en su antigua residencia. Describió con precisión calles y costumbres de Mathura, una ciudad que nunca había visitado. Sus afirmaciones fueron tan convincentes que se formó un comité de investigación en 1935 que incluyó a destacados políticos, académicos y periodistas. Cuando Shanti fue llevada a Mathura, guió a los investigadores por calles que nunca había visitado directamente a la casa de su esposo. Al llegar a casa, Shanti reconoció inmediatamente a su esposo anterior entre una multitud de extraños, identificó objetos y lugares secretos de la casa, e incluso reveló la ubicación exacta del dinero escondido que había mencionado. El caso captó tanta atención que el mismo Mahatma Gandhi formó un comité para investigarlo. Después de exhaustivas verificaciones, el comité concluyó que Shanti realmente poseía conocimientos que solo Luji Bai podía haber tenido. Caso número 3. Cameron Macaulay, el niño de 2 madres. Cameron Macaulay, un niño de Glasgow, Escocia, comenzó a hablar a los 2 años sobre su otra familia en la isla de Barra, a más de 200 kilómetros de distancia, un lugar que su familia nunca había visitado. Desde muy pequeño, Cameron insistía en que su verdadera casa estaba en Barra, era blanca, tenía 3 baños y estaba frente al mar. Constantemente hablaba de extrañar a su otra madre, llamada Norma, y a su otro padre, que había muerto al ser atropellado por un coche. Cameron también describía en detalles aviones negros que dejaban bombas, que veía desde su casa en Barra, un detalle histórico compatible con los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que sobrevolaron la isla. El caso trajo tanta atención que un equipo de televisión de Channel 5 del Reino Unido documentó la historia y financió un viaje de Cameron y su madre a Barra para investigar sus afirmaciones. Sorprendentemente, encontraron una casa que coincidía exactamente con la descripción de Cameron, perteneciente a la familia Robertson, aunque no encontraron a nadie llamado Norma. Los detalles arquitectónicos y la ubicación era precisamente como Cameron los había descrito, a pesar de que nunca había visitado la isla ni visto fotografías. Caso número 4. Ryan Hammonds, el actor de Hollywood. Ryan Hammonds, un niño de Oklahoma, comenzó a tener pesadillas a los 4 años. Al despertar, le contaba a su madre detalles de su vida en Hollywood.
donde decía haber sido un actor y bailarín famoso. Ryan mencionaba detalles específicos de la vida en Hollywood en los años 30 y 40, nombres de actores, especificidades sobre la producción cinematográfica de la época y detalles de su supuesta casa en Beverly Hills. La madre de Ryan, escéptica pero intrigada, compró un libro sobre la era dorada de Hollywood. Mientras lo hojeaban, Ryan señaló a un hombre en una fotografía de 1932, exclamando: "Ese soy yo". Era un extra en una escena de película Night After Night con Mae West. Después de una extensa investigación por parte de la doctora Jim Tucker de la Universidad de Virginia, se identificó al hombre como Marty Martin, un relativamente desconocido actor y bailarín que posteriormente se convirtió en agente de talentos en Hollywood. Lo más asombroso, Ryan proporcionó 55 detalles específicos sobre la vida de Martin que posteriormente fueron verificados, incluyendo el número exacto de hijos que tuvo, detalles sobre su casa en Beverly Hills y el hecho de que Martin había bailado en Broadway. Información que no estaba disponible públicamente y que requirió investigación en archivos privados para confirmarse. Caso número 5. Dorothy Eady, la sacerdotisa egipcia. Dorothy Eady, una niña británica nacida en 1904, sufrió una caída a los 3 años que cambió su vida para siempre. Después del accidente comenzó a tener sueños recurrentes sobre edificios antiguos y exigía que la llevaran a casa. A los 4 años, durante una visita al Museo Británico, Dorothy corrió entre las exposiciones egipcias besando los pies de estatuas y momias, declarando que estaba entre su gente. Al ver las fotografías del templo de Seti I en Abidos, afirmó que ella había vivido ahí. Dorothy estudió egiptología, se mudó a Egipto en 1933, adoptó el nombre de Seti y pasó a trabajar con algunos de los arqueólogos más destacados de su tiempo. Afirmaba ser la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, que vivió durante el reinado de Seti I. Lo que hace único este caso es la contribución arqueológica. Dorothy dibujó mapas detallados mostrando la ubicación de jardines, túneles y estructuras del antiguo templo que aún no habían sido descubiertos. Las excavaciones posteriores confirmaron la precisión de sus dibujos con un 100% de exactitud. El renombrado egiptólogo Dr. Hani El-Zeini declaró: Dorothy poseía conocimientos que ni siquiera los mejores egiptólogos podrían tener sin excavar primero. Su caso está tan bien documentado que es estudiado por arqueólogos contemporáneos, muchos de los cuales reconocen que sus contribuciones no pueden explicarse por conocimientos convencional. Caso número 6. Titu Singh, el decapitado. Titu Singh, un niño nacido en la India en 1983, comenzó a hablar a los 2 años sobre vida anterior como Suresh Verma, un hombre que había sido decapitado por su primo en un conflicto por tierras. Lo más extraordinario del caso es que Titu nació con una marca rojiza alrededor de todo el cuello, exactamente donde afirmaba haber sido decapitado en su vida anterior. Esta marca circular era inusualmente pronunciada. El caso fue investigado exhaustivamente por el Dr. Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, quien documentó más de 3.000 casos de recuerdos de vidas pasadas durante su carrera. Stevenson verificó 25 declaraciones específicas hechas por Titu sobre la vida de Suresh. La investigación confirmó que Suresh Verma había sido efectivamente asesinado por decapitación por su primo 4 años antes del nacimiento de Titu, y los detalles proporcionados por el niño coincidían con los registros policiales, incluyendo el motivo del crimen y las circunstancias específicas. Caso número 7. Suzanne Ghanem, la mujer que recordó su número telefónico. Nuestro caso más asombroso ocurrió en el Líbano. Suzanne Ghanem comenzó a hablar a los 16 meses y sus primeras palabras coherentes fueron: "Soy Hanan, quiero hablar con mis hijos". Lo verdaderamente extraordinario ocurrió cuando la pequeña Suzanne, apenas aprendiendo a hablar, insistió en llamar a un número telefónico específico que repetía constantemente. Afirmaba que era el número de su anterior familia. Cuando finalmente los padres de Suzanne cedieron y marcaron el número, conectaron con la familia de Hanan Mansour, una mujer que había muerto 10 días antes del nacimiento de Suzanne debido a complicaciones cardíacas. El número telefónico era un número privado que no figuraba en ninguna guía telefónica. Estos 7 casos representan solo una fracción de los miles documentados científicamente por instituciones como la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia. La pregunta ya no es si estos fenómenos ocurren, sino cómo explicarlos. La doctora Ian Stevenson y posteriormente el Dr. Jim Tucker han documentado más de 2.500 casos similares, muchos con el mismo nivel de evidencia verificable. La característica común es que los niños típicamente comienzan a hablar de sus vidas anteriores entre los 2 y 3 años y los recuerdos se desvanecen alrededor de los 7 años. Reencarnación,
memoria genética, transferencia de conciencia, las explicaciones varían, pero los hechos permanecen. Estos casos documentados nos invitan a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la naturaleza de la conciencia humana y los límites de nuestra existencia. Si te ha fascinado este viaje a las fronteras de la conciencia humana, no olvides suscribirte a Zona Enigma. En nuestro próximo episodio exploraremos las asombrosas similitudes entre las experiencias cercanas a la muerte en diferentes culturas y épocas.